personas muy distintas, de periodos diferentes. Pedro y Pablo están unidos por muchas cosas que hacen que ambos sean testimonio fehaciente, creíble, cierto, de todo lo que habían visto y oído. Destaquemos algunos elementos comunes en la vida de estos dos hombres que Jesús, por así decirlo, y la Iglesia toda a lo largo de la historia lo reconoce como las columnas sobre las cuales se ha edificado la Iglesia. En primer lugar, Pedro y Pablo son dos hombres iguales a nosotros. Eso los hace hermanos, participan de una misma naturaleza, la naturaleza humana, con formaciones académicas diferentes. El uno no había estudiado, Pedro, el otro en la escuela de Gamaliel, en la escuela de los letrados y demás, como judío y romano, Pablo. Sin embargo, esa diferencia, por así decirlo, de profesiones y de estudios, no fue obstáculo para que ambos conocieran a Jesús y lo anunciaran con vehemencia. Ambos fueron llamados en momentos particulares de su existencia. Ambos en ese momento de la llamada y a lo largo de su vida reconocen su fragilidad, su pecado, su indignidad ante la mirada que el Señor ponía en ellos. De tal manera que en cuanto a Pedro se refiere, el Señor le dirá: tú serás pescador de hombres. Padre Pedro se siente pecador, indigno, se tira al agua como huyendo de un llamado, y es ahí entonces donde el Señor lo llama a pesar de su debilidad en ese momento y seguramente de lo que ya Jesús, que era Dios, sabía para el futuro, que lo había de negar. Pedro negó 3 veces a su maestro. Pedro tuvo dificultades en su liderazgo con los compañeros. Pedro era beligerante, era peligrosito, era primario, pero tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Y el Señor lo fue trabajando, moldeando, para que de esa imperfección del tronco rudo que había encontrado pudiera salir toda una obra de arte muy parecida a esta que tenemos tan hermosa. Yo no sé cuántos años podrá tener esta imagen. Las dos, aquí tenemos 2 imágenes, una la imagen central y este es de 1947, que es este óleo grande que está aquí, que vamos a ver con la ayuda de todos para hacer un proceso de restauración, porque está con mucho hollín y ya estamos viendo a ver cómo hacemos. Nos cuesta como 5 millones cada uno la restauración con unos restauradores profesionales, porque debe ser así. Entonces, para recuperar estas obras que tiene la catedral. Entonces el Señor Jesús fue moldeando a Pedro, lo regañaba, lo castigaba, hasta en algún momento, hasta llegó a decirle: bueno, si ustedes también quieren irse, váyanse. Si les cuesta y les parece muy duro esto que yo les estoy diciendo. Estamos hablando del capítulo 6 de San Juan, al final del sermón del pan eucarístico, donde dice: este discurso está muy duro. Ave María, ¿quién podrá seguirte? Cuando Jesús le dice a los discípulos: bueno, si ustedes también se quieren ir, váyanse.
Y Pedro, que siempre es el primero de todos, va a decir: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Repitan conmigo esa frase de San Pedro: Señor, ¿a ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Ese era el corazón de Pedro, que se fue ya convirtiendo hasta descubrir en Jesús no solamente el Mesías, como lo escuchamos hoy, el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo, sino descubrir que Él es el camino, que sin Él nada somos. Y ese amor que luego profesará en 3 ocasiones a Jesús al decirle: tú sabes que te amo, es el que lo lleva más tarde a ser constituido roca sobre la que se edificaría la iglesia y a dar testimonio martirial, muriendo al estilo de Jesús. Pablo, por su parte, pues tenía cultura romana, pagana. Si bien ha estado formado en la escuela de Gamaliel, como él mismo lo describe, pues tenía un estilo de vida pagano. Y por tanto, para él, los judíos y la religión cristiana pues era escandalosa, y por tanto se convirtió en perseguidor de los cristianos. Y cuando él va camino de Damasco, es que iba a tener la tarea de asesinar a los cristianos. Y Pablo se reconoce que es indigno de haber sido llamado apóstol. Dirá: yo, el último en la común aborto, he sido llamado a esta tarea solamente por algo que todos también nosotros debemos sentir. Dice: por gracia he sido llamado. Por gracia, es decir, por misericordia de Dios. A pesar de lo que Pablo hacía y era, fue llamado. A pesar de lo que nosotros hacemos, vivimos, el presbítero, el obispo, ustedes mismos en su vida cristiana, a pesar de nuestros pecados, el Señor nos llama a la misión y se compromete a estar con nosotros. Tanto que Pedro y Pablo tienen también la misma experiencia de la cárcel. Pedro es llevado a la cárcel, la comunidad ora por él. Pablo estuvo más de 3 años en cárcel aquí, ya también siente en la carta de despedida a Timoteo ya el final de su vida en cárcel. Pero dice Pedro: me libró de las manos de Herodes. Y Pablo dirá: el Señor me libró de las garras del león. Ambos entonces los une esa misma fe en el Señor, que no los abandona en la adversidad, y que por el contrario ese sufrimiento, lo dirá Pablo en estas palabras: en mi cuerpo, en mis sufrimientos, complemento los sufrimientos de Cristo Jesús. Y tanto Pedro como Pablo asumen la tarea de la misión de evangelizar. Pedro se dedica a los judíos y a los judíos que ya se convertían al cristianismo, Pablo a los paganos. Pero ambos entienden esa misión como algo necesario, fundamental. Pablo dirá: ay de mí si no evangelizo. Estas dos figuras excelsas luego lo van recogiendo por tradición su experiencia de fe, y Pablo nos deja sus cartas y Pedro también nos deja sus escritos. En esos escritos muestran cómo primero la experiencia del llamado les cambió la vida y cómo ellos se sienten felices de dar la vida por el nombre de Jesús. Pongamos la mirada en Pedro y Pablo y aprendamos de ellos la perseverancia en la respuesta, la valentía para el anuncio,
y el amor incondicional al Señor, porque lo amamos entrañablemente, nos esforzamos por tener sus mismos sentimientos. Amar como Él amó, sirvió como Él sirvió. En esta Santa Misa, en nuestra iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, como lo hicimos al inicio, oramos por el Papa León XIV, por el sucesor de Pedro. Él continúa esa misión de unirnos en la fe. Continúa con la tarea de animarnos y confirmarnos en la fe. Oremos, la tarea del Sumo Pontífice no es fácil, como tampoco es la tarea mía como arzobispo, por las responsabilidades que tienen los sacerdotes que en el nombre del Señor anuncian el Evangelio. Que el Señor a todos nos conceda la gracia de ser fieles dispensadores de los misterios divinos y alegrémonos y sintámonos orgullosos de hacer parte, como lo vamos a decir ahora en la profesión de fe, de una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Amén. Amén, Monseñor Luis Fernando.